Bien, muy buenas noches mis hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergio que haga una oración inicial. Gracias, Emita. Padre, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que tú nos enseñes el día de hoy, que podamos escuchar tu voz, que podamos no solamente aprender de ti, sino que lo que podamos ser enseñados, ponerlo en práctica y todo para la gloria de Cristo. Dejamos esta oración a tus pies, dejamos nuestro corazón, nuestra mente dispuesto para escucharte, Señor, y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, nosotros estamos en el capítulo de los dones espirituales y recordamos que este tema de los dones espirituales está enmarcado dentro de las prácticas de la iglesia, ¿ya? Vimos prácticas que tienen que ver con ordenanzas, como son el bautismo y la cena del Señor, pero las prácticas propiamente tal son las que estamos viendo o las que ya vimos con él, por ejemplo, el discipulado, con todo lo que eso implica, y el uso de los dones espirituales. Pero obviamente el tema de los dones espirituales, nosotros si retrocedemos un poquito más atrás, ¿no es cierto? Hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, para no olvidar. El conocer mejor la persona del Espíritu Santo nos tiene que dar la base, el cimiento para, primero que nada, conocer los dones del Espíritu y segundo, usarlos conforme también o en conformidad con el Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto existe una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque entonces cuando se le atribuye al Espíritu Santo algún tipo de manifestación o lo que sea, tenemos que nosotros cotejarlo con la figura del Hijo, que es, ¿no es cierto?, la figura, por decirlo de alguna manera, física de Dios que está entre nosotros, que estuvo entre nosotros, y tiene que haber una concordancia, ¿ya? También con la manifestación del Padre, ¿no es cierto? Y por supuesto también con la obra del Espíritu Santo. Por eso es que analizamos la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, muy sucintamente por supuesto, y vimos que tenía una forma de operar que en el Nuevo Testamento va a cambiar como forma en el sentido de que el Espíritu Santo ahora hace una habitación permanente en nosotros como cristianos, ¿ya? En la antigüedad el Espíritu Santo venía, se iba, dijimos, ¿no es cierto? Y básicamente operaba en líderes y en personas y personajes que el Señor tomaba para misiones específicas. En el Nuevo Testamento no es así. Primero que nada no va y viene, sino que viene y se queda. Y en segundo lugar está en todos nosotros como hijos de Dios, ¿ya? Analizamos un poco, vimos también este concepto de la llenura del Espíritu Santo, que también es muy importante porque hay, como digo, mucha enseñanza equivocada en relación a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y comenzamos a analizar los dones del Espíritu Santo. Entonces, toda esa introducción previa, que es un poco un barniz de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, que Dios mediante veremos cuando nos toque analizar la doctrina propiamente tal. Pero esa pincelada del cimiento nos ayuda a darle contexto a los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y por definición o como definición decimos que somos capacidades sobrenaturales dadas por Dios, tomadas de Cristo y que tienen el propósito fundamental de edificar la iglesia y promover la unidad de la iglesia. En la medida en que somos edificados, la unidad viene como resultado o uno de los resultados fundamentales de esa edificación. Entonces, son y pertenecen a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo y, por supuesto, tienen una utilidad específicamente en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día, en continuación con la introducción de los dones del Espíritu Santo, es cuándo se reciben los dones espirituales.
¿Ya? Y esto también es muy importante porque nosotros vamos a ver que existen a lo menos, o por lo menos, dos grandes posturas, que les vuelvo a insistir. Este tema de las posturas tiene que ver más bien con, con ciertas posiciones que se toman, muchas de ellas o algunas de ellas que no tienen necesariamente un sustento bíblico, ¿ya? Y en este caso es así. ¿Por qué? Porque hay algunas posturas o una parte de estas posturas dice que el Espíritu Santo se recibe después, ¿no es cierto?, que hemos nacido de nuevo, y como una especie de obra que ocurre cuando son bautizados en el Espíritu Santo, entonces reciben los dones y otra serie de cosas, como una especie de segunda o tercera experiencia. Y principalmente aquellos que creen esto son los que creen que el bautismo del Espíritu Santo en cuestión es una segunda experiencia. ¿Ya? Entonces, como es una segunda experiencia, entonces primero somos salvos si recibimos el Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo es una obra posterior. Y que normalmente, dicen que se manifiesta con el hablar en lengua. ¿Ya? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en la Escritura. Nosotros como iglesia asumimos la primera, que está acá, ¿no es cierto? Que es que el Espíritu Santo se recibe al momento, los dones del Espíritu se reciben al momento de nacer de nuevo. Su posterior manifestación es otra cosa, ¿ya? Entonces, nacemos de nuevo y al momento somos habitados, bautizados, sellados y recibimos el Espíritu Santo, y vamos a ver estos versículos para corroborar ese, por decirlo de alguna manera y guardando por favor las proporciones, es como el paquete completo que viene cuando nacemos de nuevo. ¿Ya? Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ya. Ahora, el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ya. Entonces fuimos bautizados en Cristo Jesús. Fuimos bautizados, dice, en su muerte, y después dice, fuimos plantados, que es una forma de decir que fuimos salvados, ¿no es cierto? Juntamente con Él, sepultado, en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la resurrección. Es decir, la resurrección es una promesa cierta y una verdad absoluta que va a ocurrir en algún momento de nuestra historia, ya sea que vayamos al Señor o que el Señor venga por nosotros. Recuerden que la resurrección tiene que ver con recibir el cuerpo glorificado. ¿Ya? Nosotros hemos resucitado en cuanto a nuestra vida espiritual. Estábamos muertos en delito y pecado y hemos resucitado, pero la culminación de la resurrección es cuando somos libres ya de la presencia del pecado. Recuerden, la salvación es... Primeramente hemos sido salvados de la culpa del pecado, ya no hay condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Durante este tránsito entre ese nuevo nacimiento y nuestro encuentro con el Señor está el proceso de la santificación, que es que estamos siendo liberados por medio de la obra del Espíritu Santo de la influencia del pecado. Tenemos que luchar ahí, ¿no es cierto? Pero ya somos salvos. Pero un día seremos salvos de la presencia del pecado. Esa es la culminación del proceso cuando recibimos nuestro cuerpo glorificado. Eso es lo que nos falta. Pero todo eso ya está establecido. No es algo que tenemos que ir ganando. ¿Me explico? La santificación es un proceso activo y lo vamos a analizar mayormente, por supuesto, en su momento. Pero a lo que me refiero es que la resurrección ya es parte del paquete. Nosotros vamos a resucitar. ¿Se entiende? No es una probabilidad, es algo que ya está dado. 1 Corintios 12.
No, dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En un solo espíritu fuimos todos bautizados, no ocurrieron situaciones, digamos, diferenciadas de tiempo, todos al momento de nacer de nuevo fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? En un mismo cuerpo, no importa nuestra procedencia, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es que a algunos se les dio un vasito chico, a otros, no, a todos se nos dio toda la presencia plena del Espíritu Santo. Otra cosa es la llenura, pero el Espíritu Santo nosotros lo tenemos completo adentro, no lo tenemos por porciones. ¿Ya? 2 Corintios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, al momento de nacer de nuevo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos bautizados en el Espíritu Santo, nos dio a beber del mismo Espíritu, estamos ahí, ¿no es cierto? Efesios 1:13. (13:14) En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea, eso fue cuando nos presentaron el evangelio y creímos en el Señor. Bueno, en ese momento inmediatamente fuimos sellados, fuimos bautizados, y ese es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa redención de la posesión adquirida, nosotros somos la posesión adquirida, y esa última parte de la redención es la glorificación. ¿Se entiende? Pero al momento de creer, somos sellados, somos bautizados, no somos llenos, pero sí somos sellados, y una cosa es que el Espíritu Santo esté totalmente en nosotros, y otra cosa es que nosotros estemos llenos de Él, ¿ya? En cuanto a nuestra vida espiritual. Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, todos estos versículos, un cuerpo, un espíritu, es para que tengamos claridad que hay una homogeneidad en la relación del Espíritu Santo con cada creyente. No hay una segunda experiencia, no tengo que pedir: Espíritu Santo, bautízame con tu poder. No, ya fui bautizado en el Espíritu Santo, ya tengo el poder de Dios, ya estoy sellado por Él. Entonces tenemos que aprender verdades teológicas respecto a lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Colosenses 2. Desde el 8, por favor, Sergito. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pausa. Aquí en la iglesia de Colosas está ocurriendo lo que ocurre muchas veces hoy, ¿no es cierto? Es que se manipula a los cristianos, a los creyentes, con que te falta algo.
¿no es cierto? Te falta el bautismo en el Espíritu, te falta. No. Entonces, eso siempre te falta tener una experiencia en este sentido dentro. Dice, nadie los engaña. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Ya, ahí nomás. Y vosotros, el versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo. Dice que también en Él fuimos circuncidados. Todo eso ocurre al momento de nacer de nuevo. Somos sellados, somos circuncidados en el corazón, somos bautizados en el Espíritu Santo. Todo eso ocurre y si seguimos el orden, recibimos también los dones espirituales. ¿No es cierto? El que nace de nuevo, cuando nosotros nacemos humanamente, venimos con una batería de habilidades o inclinación o lo que sea, que en definitiva se van a manifestar en el tiempo, no están visibles ahí, pero en el tiempo eso ya está escrito genéticamente. ¿Ya? Entonces, lo mismo, nosotros nacemos de nuevo y ya está toda aquella buena obra para la cual Dios nos ha preparado. Él ya ha preparado las buenas obras, por decirlo de alguna manera, dice la Escritura. Lo que nosotros tenemos que hacer es crecer, desarrollarnos espiritualmente e iremos descubriendo y haciendo esas obras que Él ya tiene preparado, no las que yo quiero hacer. ¿Ya? Y lo vamos a ver mucho con los dones. Entonces estamos completos en Él. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya somos primicias. Él nos hizo nacer de su voluntad por la palabra de verdad. Ya somos sus primicias. Ya somos sus primicias. Segunda de Pedro 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué significa eso? Cuando dice para la vida, se está refiriendo a todo lo que son nuestras necesidades físicas, en fin, ¿no es cierto? Pero también para la piedad, vale decir, para nuestra vida espiritual. Y ambas tienen que estar, ¿no es cierto?, en total concomitancia, y más aún, nuestra vida tiene que estar supeditada a nuestra piedad. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios, debemos vivir piadosamente. Y cuando dice vivir piadosamente, involucra todo nuestro quehacer como personas, como hijos de Dios, como trabajadores, como esposo, como esposa, como madre, hija, lo que sea. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya han sido dadas. No hay, cuando el Señor nos rescató, nos dio todo inmediatamente. No nos da esto primero, esto después tengo que tener otra experiencia, tengo que ser bautizado en el Espíritu, no. ¿Ya? Primera de Juan 3:9.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿nosotros nacimos de Dios? Claro, ¿no es cierto? Estábamos muertos en delito y pecado, estábamos vivos físicamente, pero nacimos de Dios. ¿Qué significa cuando realmente nacemos de Dios? Y por eso es que puse este versículo, porque cuando habla de la simiente de Dios, significa que la misma simiente de Jesús, vale decir, la genética de Dios, por decirlo de alguna manera, está en nosotros. Y a la genética de Dios no le falta nada, no se va completando en el tiempo. Ahora, ¿tenemos la naturaleza caída? Claro. Pero tenemos aquello que nació en nosotros, la simiente de Dios que nació en nosotros, la nueva creación que está en nosotros, es perfecta, completa, no le falta nada. Lo que tenemos que hacer con Oseo es desarrollarlo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo se reciben los dones espirituales? Al momento de nacer, espiritualmente. Somos sellados, somos bautizados, somos circuncidados en el corazón, ¿no es cierto? Recibimos los dones, todo. Está todo lo que necesitamos. Es decir, no puedo pedirle a Dios, por ejemplo, Señor, te pido que me des paciencia. Esa es una oración muy común que puedo hacer yo, que puedes hacer tú. Pero lo correcto, teológicamente, sería, Señor, desarrolla tu paciencia en mí, porque ya la tengo. El fruto está ahí. Cuando nosotros plantamos algo, el árbol ya está en esa semilla. ¿Me entienden? Ya está en esa semilla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es pedir a Dios la fuerza, la dirección para desarrollar lo que Él me ha dado ya. ¿Se entiende? Él ya me dio paciencia. El fruto del Espíritu lo tengo, pero no lo he desarrollado. Y ahí es donde está nuestra pelea y nuestra batalla espiritual. ¿Se entiende? Bien. Entonces no necesitamos una nueva unción, otra cuestión. No. Bueno, pasajes que enseñan acerca de los dones espirituales. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este estudio, pero básicamente Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y 14, Efesios 4, 1 Pedro 4, 10. Esos son los pasajes que iremos desglosando a lo largo del estudio, estamos en la introducción todavía, que hablan acerca de los dones espirituales. No hay otros, ¿ya? Ahora, hay dos posturas en relación a esto. Los dones que aparecen descritos ahí para algunos teólogos, y tengo que decirlo porque a lo mejor ustedes lo pueden escuchar o leer o ver, algunos teólogos dicen que las listas de dones que aparecen en estos pasajes son solamente, o no son todos, no es una lista exhaustiva, sino que es más bien una lista representativa. Bueno, el tema es que no encontramos eso en la Escritura. Esto es lo que hay. ¿Se entiende? Esto es lo que hay. Entonces, no podemos decir que hay dones que no están acá porque no podemos decir eso. ¿Se entiende? Ahora, es distinto cuando se piensa que los músicos o la música es un don. No es un don espiritual y lo vamos a ver, es una habilidad que puede usarse para un fin espiritual. ¿Ya? Pero no existe el don de la música, existe la habilidad de la música. Son dos cosas distintas. Los dones espirituales son exclusivamente para la edificación de la iglesia, no existen afuera. Un músico puede usar su arte o su capacidad en el mundo o en la iglesia. ¿Ya? Un maestro puede usar su capacidad de enseñar en un colegio, pero no necesariamente en la iglesia. O sea, el don de enseñanza bíblica es otra cosa. ¿Ya? Alguien puede ser muy bueno para hablar, tener buena dicción, pero no necesariamente tiene el don de predicador o evangelista o lo que sea. Es que ahí vamos a ir, porque la palabra talento que nosotros ocupamos está basada en Mateo 25. Y ahí
el contexto inmediato es dinero, ¿ya? Ahora, se usa como una analogía en relación a las capacidades, pero yo prefiero llamarle habilidades que también son dadas por Dios, pero son para la vida, ¿no es cierto? Porque si tú, por ejemplo, tienes una habilidad matemática y estudiaste como profesor de matemática o como ingeniero, eso es una habilidad que Dios te ha dado para la vida. ¿Por qué? Porque vives de eso, vives de tu trabajo, vives de tus cosas. Entonces hay habilidades que Dios da. Hacer carpa, ¿no es cierto? Hay algunos que, no sé, pues hay hermanos que churra, uno los ve tocando la batería y después los ve y tocando el piano y lo hacen reviento y uno ni el pandero puede tocar. Entonces es como así, o como hermanos que tienen una habilidad para hacer cosas y con madera y que uno parece un desastre. O sea, negado para esas cosas. Esas son habilidades que pueden ser usadas para el beneficio de la iglesia, ¿no es cierto? Pero no es un don. No te edifico a través de la carpintería. ¿Ya? No te edifico a través de una canción. Te motivo, te animo. Pero una persona puede venir a la iglesia, escuchar la canción, sentirse tocado, salir de aquí y seguir viviendo como siempre. No. No, ya vamos ahí. Bien, ¿estamos claros con esto? Estos son los pasajes. Bien, características de los dones espirituales. Lo primero que tenemos que decir es que la analogía perfecta que hace Pablo es con el cuerpo, ¿no es cierto? El concepto del cuerpo es fundamental. ¿Por qué? Porque el cuerpo es esa multiplicidad de órganos con distintas funciones, pero todos operan en la dirección de la salud del cuerpo, ¿no es cierto? Y del buen funcionamiento del cuerpo. Romanos 12, 4 al 6. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ya, hasta ahí nomás. La primera parte de ese versículo, ¿no es cierto?, es el que queremos, la primera parte del 6. Volvamos al principio. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ya, pausa. Ahí está lo que preguntaba, ¿no es cierto? Manuel preguntaba si todos tenemos los mismos dones y no, ¿no es cierto? O sea, pueden haber algunos hermanos que tienen el mismo don, sí, pero no todos tenemos los mismos dones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros cumple una función en el funcionamiento del cuerpo. Pero tenemos que tener la concepción corporativa, ¿no es cierto? Que por eso es que, recuerda el propósito, la edificación y la unidad. Los dones tienen que, y promueven, son dados para eso, para promover la edificación del cuerpo, que no es otra cosa que el desarrollo del cuerpo y la unidad. Por ejemplo, el cuerpo humano, cuando está desarrollándose en la etapa de niño, incluso una pierna crece primero, después crece la otra. Ni siquiera crecen las dos parejas. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio. A mí se me estancó como a los 5 años, dejó de crecer. Entonces, se va desarrollando. Todo es perfecto, todo es perfecto. Estamos hablando de un organismo caído, pero aún así es perfecto. El cuerpo estaba hecho para funcionar para toda la vida. Era una constante, biológicamente hablando, de reemplazo, destrucción, células que envejecen pero que son reemplazadas. ¿Qué es lo que es el envejecimiento? El envejecimiento es que se invierte, cuando son en la guagüita, por ejemplo, rápidamente en 9 meses tienes de una cosa así a miles de veces más grande un cuerpo pequeño. Pero de ahí en adelante empieza otro proceso y aceleradamente las células crecen muchísimo más, el doble, las que nacen que las que mueren. Siempre están muriendo células. Pero llega un punto en que nacen 10 y mueren 10.
Pero eso dura muy poco, duran como 3 o 4 años. Y de ahí para abajo empiezan a nacer 9 y a morir 10 y así. ¿No es cierto? Y por más que queramos estirar el chicle, en algún momento eso va a llegar al punto de... Y por eso envejecemos, ¿no es cierto? Y esa es la razón, es el pecado. La muerte entró por causa del pecado. El pecado quebró ese proceso. ¿Para dónde me fui? Ya, ¿dónde estamos? La cabeza es Cristo. El cuerpo, la cabeza es Cristo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Cristo es todo lo que dice anteriormente y lo dio por cabeza a la iglesia. Él es la cabeza, o sea, Él es el centro de comando, Él es el que da las órdenes, Él es el que mueve, Él es el que determina lo que hace el cuerpo. Todos trabajamos en función de esas órdenes. ¿Ya? 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces vean las características de la cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es su Salvador, ¿no es cierto? Colosenses 1:15-18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense, todo tiene que ver con Cristo. Cuando leímos Efesios 1:20-23, Él está por sobre los principados, las potestades, y es cabeza de la iglesia. En Él fueron hechas todas las cosas, todo, y es cabeza de la iglesia. Todo es por Él y para Él, y siempre es Él, nunca nosotros. Nunca nosotros. Nunca nosotros. Por eso es que no puede existir un don espiritual que ensalce la figura de el pastor, el hermano, la hermana o quien sea. No. Nosotros necesitamos animarnos unos a otros, pero otra cosa es, ¿no es cierto?, lo que ocurre en muchos lugares donde hay una idolatría, donde en definitiva ya después casi se deja de lado la escritura y lo que dice el supuesto pastor o la pastora o quien sea es como ley. Y no es así, no es así. ¿Ya? Los dones espirituales son para la edificación y todo va en la dirección de adorar a Cristo, de glorificar a Cristo. ¿Ya? Todo hijo de Dios recibe uno o más dones. Y recuerden que es Dios el soberano, por lo tanto, los dones están en ordenanza a la soberanía de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pausa. El don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer?
ministrarlo a los otros. ¿Qué es ministrar a los otros? Es entregarse al otro, es preocuparse de la edificación del otro, es ser parte de la construcción de la madurez de mi hermano, de mi hermana y viceversa. ¿Ya? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué es la multiforme gracia? Porque hay distintos dones, ¿no es cierto? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pausa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no a lo que Dios me dijo que te dijera porque Dios me vio. No, eso es una herejía. No. Cuando animamos a un hermano, lo animamos con la palabra de Dios. Hay cientos y cientos de versículos para animar, exhortar, para todo. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está en su palabra. Yo puedo apoyarte, a lo mejor, ¿cómo se dice hoy día esa palabra? Empatizar contigo, ¿no es cierto? Porque a lo mejor te comparto es una de las palabras que me cargan a mí, empatizar. ¿Cuál es la otra que me carga a mí? La pluralidad, todas esas cuestiones. Entonces, todo eso, sí, te puedo decir, a mí fíjate que me pasó esto, yo en ese momento, una experiencia. Nada más, pero si te quiero animar, te animo. Estuve con una hermana que tenía su necesidad como todos nosotros. Tienes que tomar todo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, y busca todos los versículos donde dice confianza. Y estúdialos a lo largo de todo este año. Con oración todo. Eso es la palabra de Dios la que me enseña. Entonces, no podemos prescindir. Si voy a hablar, tengo que hablar palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que ministre conforme al poder que Dios da. Ya. ¿Cuál es el poder que Dios nos da? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y el poder del Espíritu Santo para qué es? Para ser testigos de Cristo. Me seréis testigos aquí, allá, allá. ¿No es cierto? Y el poder del Espíritu Santo es el que nos hace ministrar por medio de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no te anima, entonces no tenemos otro recurso. Y si eso no es suficiente, entonces hay un problema contigo, no con la palabra. Sí, pero es que yo sé que dice ahí, pero es que lo que yo quiero. Entonces, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Bien, entonces, todo hijo recibe uno o más dones. Esta es la analogía del cuerpo, la cabeza es Cristo. Todo hijo de Dios recibe uno o más dones y los dones son permanentes. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, cuando Dios me llamó, no me va a echar. Estoy en su mano, ¿no es cierto? Y nadie me puede arrancar de él, ni siquiera yo me puedo arrancar. Y los dones, la misma cosa. Ahora, hay otra cosa. Puede haber alguna razón para que el don que he recibido, que permanece ahí, por razón X, tenga que dejar a lo mejor de ejercerlo por el bien y la salud de la iglesia. ¿No es cierto? Ya que el hermano que a cargo de los varones se fue con la hermana a cargo de las mujeres. ¿Ya? O el pastor se fue con la del coro. Ya después el pastor se arrepiente, se devuelve, pide perdón, la congregación lo perdona, ya todo el mundo, todos lloran. Perfecto. No es llegar y decir, ya, este domingo me subo de nuevo al púlpito, no. Tiene que pasar tiempo. Y a lo mejor nunca más me voy a poder subir al púlpito, porque eso puede significar un dolor a algún hermano, y eso, por amor justamente a eso, esa es la responsabilidad. No, yo sigo teniendo el don, o Sergito, quien sea, sigue teniendo el don. Y a lo mejor puedo ayudar a un hermano que
que tiene que hacer y traspasarle experiencia, todo, pero ya no puedo, o sea, no debo estar en primera fila por amor al rebaño. ¿Qué pasa muchas veces? Por desgracia, yo pedí perdón y me arrepentí, me perdonaron y ahora no me dejan ejercer, entonces como tengo el don todavía, ¿qué es lo que hago? Me hago otra iglesia y seguramente un lote se va a ir conmigo, pero esa no es la forma, porque yo estoy sujeto a un cuerpo y si nací aquí, permanezco aquí, ¿no es cierto? Esa es una razón, pero los dones son irrevocables. O sea, Sergito podría seguir enseñando varones sin ningún problema, pero no lo va a hacer. O la hermana, para decir, ¿no es cierto? La hermana. ¿A dónde? En cuanto a los dones, es que en el contexto directo de este pasaje, de irrevocable, es cuando Dios le dice en el Antiguo Testamento a Israel, tú eres mi pueblo para siempre. ¿No es cierto? O sea, Israel nunca dejó de ser y nunca va a dejar de ser pueblo de Dios a pesar de que ellos pecaron, se rebelaron y todo eso. ¿Ya? Ese es el punto. Bien. Además, nos toca ver diferencia entre dones y talentos, pero que son destreza. Ahora, en Mateo 25, como digo, hace básicamente referencia directa a lo que es el dinero. Ya un talento era una medida de dinero. Pero se puede aplicar, ¿no es cierto?, por extensión, habilidades, destrezas o aptitudes naturales con las que nacemos físicamente. Estas también son dadas por Dios, ¿no es cierto? Una persona que tiene un nivel de inteligencia y no es cristiano, eso que tiene también se lo dio Dios, porque Dios nos da la vida para la vida y la piedad, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos todo lo que necesitamos para la piedad. Y esa forma de vivir piadosa va a controlar todas estas habilidades adicionales que Dios nos tiene, que Dios nos da. Y todos nosotros hemos recibido habilidades, ¿no es cierto? Entonces, tú, por ejemplo, o seguramente estudiaste o te preparaste en algo en lo que tenías ciertas habilidades. Hay test para eso, ¿ya? Yo tenía pero clarísimo que no iba a estudiar nada con matemática, números, nada. Absolutamente nada, ¿ya? Entonces, sabía que no era por ahí. Castellano tampoco, porque mi ortografía era horrible, aunque me gustaba. Me encantaba la biología, tenía que ir por ahí. Entonces, tú vas orientándote de alguna manera. Algunos tienen habilidades más concretas como ingeniero, otros tienen otros tipos de habilidades y así sucesivamente. Eso es que nos prepara para la vida, ¿ya? Pero para la piedad es algo que viene de Dios, ¿no es cierto? Ambas cosas vienen de Dios. Ahora, lo que son habilidades los tiene todo ser humano. Lo que quiero que quede claro es que también viene de Dios. Aunque la persona diga, el talento que tengo, sí, eso te lo dio Dios. ¿Ya? Amén. Sí, así es. Bueno, ahora, un talento o destreza puede ser usado espiritualmente cuando se pone bajo el dominio del Espíritu Santo, pero ya he nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, la habilidad que ahora tengo, que Dios me dio, ¿no es cierto? Y muchos hermanos, por ejemplo, mi hermano para el tema de la seguridad, de ordenar, de esto acá, es una habilidad que la tenía dada por Dios antes de convertirse, pero se usa para ahora también, va en beneficio de la iglesia. El hermano que es habilidoso con la carpintería, todo hará acá, allá, hermanos que tienen o hermanas que tienen habilidades para colocar, ordenar un poco, todos esos son habilidades que se colocan en función de la iglesia, ¿ya? En función de la iglesia, porque otros, y así nos vamos complementando, y esas habilidades sin ser dones, porque no nos edificamos con una decoración bonita, espiritualmente hablando, ¿ya? Pero sí, todas esas habilidades son puestas en función de, ¿ya? Entonces tú colocas ahí y a veces por eso cuando me preguntaban a mí, por ejemplo, pastor, ¿le gustó el adorno floral? Claro, está lindo. O
sea, las flores fueran verdes, azules, no me influía tanto a mí. Pero se ve bonito. Entonces digo, está bonito, sí, es que tampoco uno tiene como habilidades para eso. El pastor Tadeo, que le gusta arreglar, ¿no es cierto? Podríamos poner madera allá, coloquemos madera. Pero yo no, está la cuestión ahí. Hagamos el púlpito con una cosita así para que sea bonito, perfecto. Si no fuera así, todavía estaríamos con el púlpito viejo y con el paño rojo que tenía como 20 años. Porque no es algo que tenga yo en la mente como habilidad. ¿Ya? Pero hay otro. Y gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por eso. Para ordenar, para todas esas habilidades. Habilidades manuales. Entonces, la importancia de entender que cuando se pone bajo el dominio del Espíritu Santo, y quizás lo más visible pueden ser la música, otras cosas que en definitiva son habilidades, pero preciosas, como digo, que son colocadas al servicio de la iglesia. ¿Ya? Porque antes el Ernie cantaba vallenato, ¿no? Y ahora le canta el Señor. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Desde las cosas más nimias, dice comer, beber, que son cosas, pero todo implica eso, habilidades. Lo hacemos para la gloria de Dios. Trabajamos para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Colosenses 3:23. No, el vallenato es de Colombia. ¿Verdad? Es un ritmo. Sí, no, perdón. ¿Qué cantabas tú? ¿Qué cantabas tú? ¿No? ¿O siempre? No, que tú naciste en la iglesia. Joropo, es joropo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ya. Este es un pasaje que ratifica lo que leímos en 1 Corintios, pero que se interpreta equivocadamente muchas veces porque es casi como un pretexto para decir, yo esto lo hago para el Señor, no para los hermanos. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? Ya. Eso es una herejía. Porque hacerlo para el Señor es hacerlo por amor a los hermanos. ¿El Señor qué cree? ¿Que necesita que yo toque, cante o predique? No, hacerlo para Él es hacerlo con amor hacia mi hermano. Lo hago por excelencia a Él, a Dios, pero el beneficiado es mi hermano. ¿Me entiendes? No, a mí me da lo mismo, total, yo lo hago para el Señor. Eso es pero lo peor, por favor, erradiquemos eso en la iglesia. Cualquier persona tú le un golpe santo en sus labios y arrepiéntete. Porque eso es una falta de amor. Claro que hay que prepararse todo como para el Señor porque lo hacemos en responsabilidad de Él, pero es para el beneficio nuestro. ¿Ya? 1 Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ya, entonces Pablo dice, como les hemos mandado, conforme a la gloria de Dios, como para el Señor. No sé. ¿Qué significa no para los hombres? No estoy buscando impresionar a alguien, sino que lo que estoy buscando es bendecir la vida de alguien y edificar en la vida de alguien. Pero hacerlo para el Señor es en esa dirección, o sea, hacerlo por amor. El Señor nos vino aquí a regañadiente a morir por nosotros, ¿no es cierto? Y todo lo que Él hizo, lo hizo justamente por ese amor infinito por cada uno de los que íbamos a ser sus hijos. Bueno, Gálatas lo vamos a ver después. Y en contraste, el talento o la destreza, los dones espirituales se reciben también al momento de nacer. ¿Ya? Entonces, acá le dice, este es el encuentro de Jesús con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar, ¿no es cierto?, al reino de los cielos. Cuando nosotros nacemos de nuevo,
recibimos los dones del Espíritu. En el proceso los vamos conociendo y desarrollando. La próxima semana vamos a terminar la introducción y vamos a comenzar con los dones espirituales que se llaman los dones fundacionales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Claro. ¿Ya? Ujú. Exactamente. Bueno, es que vamos a llegar a ese punto de los dones espirituales, ¿no es cierto? Y por eso vamos a hablar de los dones fundacionales. Porque el don de idiomas, que la palabra es glosa, porque en ese tiempo no se decía idioma, se decía lengua, la lengua árabe, la lengua persa, ¿no es cierto? Entonces a eso se refería. De hecho, en el libro de Hechos aparecen 16 lugares, medos, persas, elamitas, sidonio, todo eso eran idiomas. Ese don cumplió un propósito expansivo, ¿ya? Y siempre fue un idioma. Entonces, el tema de hablar palabra de Dios o la palabra de Dios es algo que es la palabra de Dios. No sé cómo decirlo, una polilalia que se llama, ¿no es cierto?, indefinida, no es palabra de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Lo que estudiamos hoy día lo entendemos todos. ¿Entiendes? O sea, es entendible para todos. La palabra de Dios nunca confunde. La palabra de Dios ilumina, no oscurece. Si es palabra de Dios, no puede ser algo distinto para ti, o yo creo que es esto, yo creo que esto otro, esto. Es como muchas veces se hacen estudios bíblicos y dice, mira, aquí dice esto, ¿cómo te llega a ti? ¿Qué piensas tú de esto? No, si no es lo que yo pienso, la interpretación es única, no puede ser una interpretación privada. Estoy hablando de la palabra escrita. Imagínate un balbuceo que nadie entiende. Eso no es bíblico. No es bíblico, no es espiritual. Y si es real, es demoníaco. Porque los únicos que hablaban en esa forma eran los demonios. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con eso. Por eso digo, tenemos que aprender lo que dice la Escritura. Por ejemplo, los dones milagrosos fueron dados a los apóstoles para confirmar el mensaje apostólico. ¿No es cierto? Ahora, una vez que el mensaje ya fue terminado y se cerró el canon y desaparece el don de apóstol, recuerden que los apóstoles recibieron incluso el Espíritu Santo directamente de Jesús. Él les sopló el Espíritu Santo a ellos. En Pentecostés le llegó a los otros, pero no a los apóstoles ya lo habían recibido. ¿Por qué? Porque es algo irrepetible. Por lo tanto, cuando muere el apóstol Juan, los dones de confirmación desaparecen como dones. ¿Sigue Dios sanando? Claro que sí, pero por medio de la oración de su iglesia, de sus miembros. Todo eso lo vamos a ver, es lo que dice la palabra. Sí. Claro. Claro. Es que todo es una concordancia, porque el don no puede ir separado del fruto. Porque el fruto también está. ¿Me entiendes? Pero el desarrollo del don siempre va de la mano del desarrollo del fruto. Entonces, los dones, yo creo que todo nuevo creyente tiene esa duda al comienzo. ¿Se van
Claro. Nadie, a ver, salvo que sea algo muy excepcional, seguramente lo va a ir descubriendo en el tiempo, pero ¿cómo lo descubre? Estando en el Señor, unido al Señor, sujeto a la iglesia. Todo el proceso implica eso, porque ¿por qué hay tanto problema con la explicación de los dones espirituales en general? Que no debiera haberlo. Es porque la gente está enfocada en cosas que ya no son dones que reciben personas en particular. No existe ningún ser humano nacido de nuevo cristiano que haga lo que hizo el apóstol Pablo, que haga lo que hizo el apóstol Pedro. No existe. ¿Por qué? Porque si vienen tres personas con supongamos que no hay Biblia. ¿Ya? Supongamos. Y vienen tres personas y te dan un mensaje, ¿no es cierto?, distinto. Pero uno de ellos es capaz de resucitar un muerto. ¿A cuál de los tres le creeríamos nosotros? Al que resucitó al muerto, porque dio una señal. Pero cuando ya se escribe la Biblia, nosotros ya no necesitamos certificar la escritura, porque el milagro certificaba al apóstol en este caso y la escritura. ¿Me entiende? Claro, y estaba la palabra en ellos y no la querían. Recuerden cuando el Señor cuenta esa historia de el hombre rico y Lázaro, ¿no es cierto? Le dice: Señor, manda a Lázaro para donde mis hermanos, para que no vengan acá. Y él le dice: bueno, ahí tienen a Moisés, que era lo que tenían en ese momento, la ley. Sí, pero es que si va alguien de los muertos, sí van a creer. Y él dice: no, si no le creen a Moisés y a los profetas, aunque se levante un muerto, no van a creer. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios, no por ver cosas. Ver cosas no puede. ¿Cómo? También, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo que es el don de fe y lo que es la fe. Ahora, todos nosotros debiéramos tener el don de fe. Sobre todo, ¿por qué? Porque vivimos tiempos en los que tenemos que creer a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Ya? Así es. Solamente para la iglesia. Sí, nada más. Los dones no tienen utilidad en el mundo secular. Es para el edificio. Excepto, por supuesto, el don de evangelismo. Que también lo vamos a ver. ¿Ya? Ok. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy. Gracias por tus verdades que nos enseñan, Padre. Y te pedimos, Padre, que esto se guarde en nuestra mente, en nuestro corazón. Es tan sutil, Señor, hacer de los dones, de las destrezas que tú nos has dado, Señor, en beneficio solo de nosotros, Padre. Te pedimos perdón cuando hay una inclinación, un interés para eso, para que la gloria y la honra sea para nosotros y no para Cristo. Hemos aprendido que los dones son para tu iglesia, en beneficio de nuestra hermandad, y te pedimos que eso sea así en cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos recibido a lo menos un don, hemos recibido destrezas, Padre, y queremos usarla para la gloria de Cristo, para nuestra hermandad, para ser edificada y para que estemos todos y cada uno unidos en Cristo. Padre Santo, gracias porque en esto queremos seguir aprendiendo de ti, queremos tener los cuidados, Padre, y ciertamente nuestras vidas que la podamos vivir en santidad para que eso que hemos recibido te lo podamos entregar un día para la gloria de Cristo. Gracias, Padre, dejamos esta oración a tus pies. Sigue hablando a nosotros, sigue enseñándonos y ciertamente sigue haciendo ese examen en cada uno de nosotros para que los dones y destrezas las usemos para tu gloria, y si aún no la hemos descubierto, que la podamos usar en la iglesia para beneficio de la hermandad. En el nombre de Jesús.